La Deep Web, un submundo oculto, la otra cara de la moneda de Internet, un lugar donde las leyes y las autoridades no existen, el paraíso de la gente con una moralidad muy cuestionable. Esta y muchas más son maneras en las que podríamos describir a la Deep Web. Es un lugar donde ni tu seguridad está garantizada, por más que navegues por estas aguas bajo la seguridad del anonimato. Y es uno en donde vemos el lado más oscuro del ser humano: tráfico de armas y de sustancias ilegales, distribución de contenido explícito que la sola obtención de este es motivo de condena por muchos años. Es obvio que muchos ya conocen a la web profunda y todo lo que contiene, pero ¿sabías que en este último tiempo se volvió popular ver videojuegos que eran muy jugados y recomendados por usuarios de la web profunda? ¿Qué tipo de videojuegos han sido recomendados por los usuarios de la Deep Web? Podríamos catalogar estas opciones de muchas formas, pero muchos son similares entre sí, ya sea porque dejan un mensaje oculto, que quieren que el jugador lo descifre por sí solo, o por lo contrario, para perturbar al jugador. Cuando hablamos de que muchos son similares, es por el hecho de que siempre hay un trasfondo oculto, que en la mayoría de casos, este suele estar relacionado con algún suceso criminal. Ejemplo de estos juegos podrían ser Worlds.com. Un simulador de vida virtual creado en el año 1995. Era un videojuego que pretendía ser inofensivo y un medio para conocer gente en una época donde las redes sociales no existían. Pero pasó el tiempo y el juego empezaba a ser abandonado, pero los creadores tomaron la decisión de no eliminarlo, razón por la que muchos usuarios de la Deep Web se darían cuenta de esto y empezarían a entrar muy de vez en cuando para crear mundos completamente bizarros. Se rumorea de que cuando el juego tocó fondo y no era más que un pueblo abandonado, usuarios de la Deep Web usaban este juego como punto de reunión para celebrar rituales satánicos, o por otro lado creaban mundos llenos de contenido enfermizo. Pero hubo un tiempo donde este juego por arte de magia revivió gracias a que muchos youtubers de renombre empezaron a hacer videos sobre Worlds.com, y esto indirectamente motivó a la audiencia de los youtubers a descargar el juego y probarlo, cosa que dificultó a muchos usuarios de la Deep Web a seguir siendo anónimos. También convengamos una cosa, no es tan complicado conseguir los links necesarios para descargar el juego, pero no te lo recomiendo porque te vas a morir de aburrimiento, ya que no hay nada. Pero se ha teorizado de que las creaciones hechas por la gente que vino de la Deep Web siguen ahí ocultas. Mr. Mix es un juego con la temática de mecanografía. La forma de jugarlo era simple. El juego tiraba palabras relacionadas a alimentos y rápidamente tenías que escribir lo que aparecía en pantalla. La diferencia entre Mr. Mix con otros juegos similares era su tasa de dificultad, que eran palabras por minuto. El nivel de progresión era desmedido, porque a medida que subías de nivel, el juego te obligaba a ser más rápido. Lo que pasaba con este juego mientras progresabas era que cambiaba drásticamente. No solo se empezaban a escuchar ruidos raros en el ambiente, sino que las palabras a escribir eran fuertes en cuanto a su significado. Esto también venía a colación con pantallazos de imágenes muy raras. Pero hay un juego en específico que lleva las cosas un peldaño más allá de lo habitual, donde se teoriza de que posiblemente el creador de este mismo cometiera un acto criminal y usar un juego para contar qué hizo a través de su perspectiva. Para entender esta historia hay que remontarnos al año 2015. Un canal en YouTube con el nombre de Obscure Horror Corner empieza a subir gameplays de un juego llamado Sad Satan, por su traducción, Satán Triste. Dentro de los videos podemos apreciar que el usuario no comenta el gameplay, solo se dedica al 100% a jugar. Y lo que vendría siendo el primero de una serie de videos, podés observar esto. El gameplay del juego es monótono, pero no cabe duda de que tanto la ambientación como los sonidos están diseñados para generar una atmósfera de tensión y miedo. A simple vista el juego no tiene historia, no hay argumento, no hay otros personajes y tampoco posee otro tipo de escenarios que no sean los mismos. Podemos observar que a medida que avanzamos escuchamos ruidos aleatorios y muy saturados también. En el minuto 1:21 se escucha la voz distorsionada de un niño y más adelante pasados los 2 minutos se empieza a escuchar una música inquietante.
Resulta que estas son grabaciones de una radio polaca que se usaba en la Guerra Fría para poder contactar con espías que estaban dispersados en distintos países. Para el minuto 10:45 se nos da un pantallazo de una imagen de un hombre posando para una foto rodeado de trofeos de caza. Esto es un trabajo del fotógrafo Walter Sanders para la revista Life durante la Segunda Guerra Mundial. Curiosamente se teoriza de que en el lugar donde está posando el hombre para la foto pertenece a la mansión de Francisco Fernando, cuyo asesinato desencadenaría uno de los sucesos más trágicos de la humanidad, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Mientras el creador del canal avanza dentro del juego, nos damos cuenta de que cada cierto tiempo hay un cambio de escenarios a blanco y negro, como si se caminara por un limbo. En el video empezamos a escuchar una música en versión ralentizada. Esta canción pertenece a una banda que los perpetradores de la masacre de Columbine admiraban. Hasta ahora el gameplay sigue siendo monótono y muy simple, y parece que no cambia conforme el jugador sigue caminando. Más adelante se puede ver un pasillo donde se nos muestra manchas de sangre, y es en este punto donde aparece otro pantallazo con una foto donde aparecen dos personas. La mujer sería Margaret Thatcher y por el otro lado tenemos a Jimmy Savile. Esta es una colaboración que se hizo para una campaña de protección contra el abuso infantil, pero años después de la foto se descubriría que Jimmy era un abusador de menores, con una lista de víctimas que se contaba por docenas, y al mismo tiempo se escucha un tema de fondo invertido de Led Zeppelin, donde se puede escuchar el nombre del juego. Eso sería todo lo que aparece en el primer video de esta serie subido al canal. En el segundo video comenzamos de la misma forma, un pasillo largo y oscuro donde el gameplay no cambió nada, sigue la misma temática, pero para el segundo 36 del video se puede ver esta imagen que caracterizó este juego dentro del internet normal. Esta fotografía es un trabajo del talentosísimo Roger Ballen. Esta obra se llama Cámara de Sombra. El juego es más de lo mismo en cuanto a cosas extrañas. Escuchamos una música en reversa de Led Zeppelin, un discurso de Hitler saturado en graves, pero para el minuto 7:21 el jugador se topa por primera vez con algo raro. El jugador se encuentra con un NPC dentro del juego, con el que no puede interactuar de ninguna forma, pero pasado un par de segundos empieza a sonar un grito al cual podríamos decir que es el mismo NPC que lo emite, a lo cual el jugador empieza a huir despavorido, donde llega a una habitación en donde aparece esta escena. En el video 3 podríamos decir que el jugador sigue en el mismo escenario, un pasillo largo donde solo se puede ver el cielo, pero para el minuto 1:15 empezamos a escuchar un discurso y si te diste cuenta podés notar que quien está hablando es Charles Manson, que para la gente que no sabe quién fue un asesino en serie con un gran número de víctimas. El discurso es bastante largo, podríamos decir que dura minutos, pero lo que más llama la atención es lo que pasa en el minuto 7:19. Hay un cambio de pasillo con paredes llenas de dibujos que parecen hechos por niños, y en el minuto 7:47 se nos da un pantallazo de lo que parece ser un texto encriptado, que lo que realmente quiere decir es "estás en mi lista". Más adelante por el minuto 8:50 empezamos a escuchar nuevamente a Charles Manson, repitiendo muchas veces la frase "si empezara a asesinar gente, no quedaría ninguno de ustedes". Pero para el minuto 9:28 aparece otro mensaje encriptado. Este técnicamente dice lo siguiente: 5 víctimas. Hell 666, la gente triste muere. El comienzo del cuarto video no podría ser más raro, como de costumbre. Apenas inicia el video vemos un rostro con la boca y ojos tapados, lo que nos prohíbe deducir con exactitud la identidad de la persona. Es acá cuando volvemos a los pasillos de siempre, pero esta vez con una iluminación rara. No es el típico filtro blanco y negro al cual estamos acostumbrados. El jugador sigue avanzando dentro del juego, y en el minuto 3:7 se puede ver algo raro.
Se trata de otro NPC, pero este tiene un diseño único, a diferencia del personaje de la niña, que es el único con el que el jugador se ha topado. Avanzando dentro del juego todo sigue igual, los mismos pasillos de siempre donde de vez en cuando hay un cambio de filtro, pero para el minuto 7:10 se nos da otro pantallazo de la misma imagen que vimos al inicio del video, esta vez sin censura de ningún tipo. Se dice que esta imagen es crucial para entender más o menos cuál podría ser la narrativa de este juego. La persona que vemos se trata de Tsutomu Miyazaki, conocido como el asesino de la niña pequeña y el asesino otaku. Fue un asesino en serie secuestrando y asesinando a 4 niñas de 4 y 7 años de edad. Sus crímenes involucraron comportamientos patológicos como preservación de partes de cadáveres como trofeo. El jugador, después de recibir el pantallazo de esa imagen, sigue caminando dentro del juego y en el minuto 7:58 aparece un texto que dice: ven y ten algo de diversión. Pero pasa que segundos después el juego lanza otra imagen donde vemos a otra persona llamado Rolf Harris, un conductor de televisión que fue condenado por múltiples cargos de abuso infantil. Cerca del final del video podemos ver una escena que ya se vio antes, un cuarto donde hay muchos NPC emitiendo sonidos de llantos de agonía. Teorizar que podría ser Sad Satan es complicado si tenemos en cuenta de que no se nos da un mensaje de forma directa dentro del juego, solo da pantallazos de abusadores o gente que cometió algún acto criminal, y por muchos años se ha debatido tanto en foros como en redes si realmente es un juego que tiene su origen en la Deep Web. ¿Y qué mensaje quiere dar el juego? Hay muchas teorías. La que más relevancia tuvo porque tenía sentido y en parte explicaría el por qué se justifica su origen en la Deep Web es que este juego lo programó un asesino que cuenta a través de su perspectiva el cómo llevaba a cabo sus crímenes. Esta es la más popular de todas y la que popularizó el juego teniendo una notoria fama dentro de la Deep Web. Después está la teoría de que esto podría ser un RPG, donde se nos narra la historia de un chico que recibió un link misterioso para descargar un juego. La persona que le había mandado el link de descarga afirmaba que este juego era de la Deep Web, y a raíz de teorizar de que podría ser un RPG, se empezó a afirmar de que este juego fue programado por el mismo creador del canal para subir contenido para este, y llamar la atención de una audiencia misteriosa, que esparciera el rumor de un juego que venía de la Deep Web. Esta teoría no es del todo descabellada, porque cuando el dueño del canal empezó a subir el juego de Sad Satan, hubo un incremento considerable en cuanto a visitas y suscriptores. Pero si esto fuera cierto, ¿por qué dejaría el canal inactivo por tanto tiempo? Después del último video de Sad Satan, el usuario nunca más volvió a subir un video de cualquier cosa, y eso fue lo que más llamó la atención. También se afirmó que hay dos versiones del juego, una que es la original, que técnicamente es la que vemos en el canal, pero está incompleta, y otra donde es algo parecida, pero solo es una copia llena de virus que crearon los hackers de la Deep Web. Pero quizá no sea ninguna de las dos cosas. Quizás Sad Satan sea el proyecto de un juego que se programó de forma tosca, pero con un mensaje profundo que se nos revela conforme el jugador recorre todos los pasillos. Sad Satan podría ser la representación ominiosa de un infierno, y el jugador se pone en la piel de un personaje que cometió un hecho delictivo, condenado a recorrer pasillos interminables y a ver la cara de sus víctimas mientras las escucha llorar y gritar. Definir qué es Sad Satan es una pregunta con múltiples respuestas, que va a variar dependiendo de a quién le preguntes, pero estaría interesante creer que se hizo a propósito para sembrar la duda a todos los que lo jugaron o vieron los videos de Sad Satan. Pero no cabe duda de que si se quería perturbar a la audiencia, este juego con muy poco lo consigue, y con creces. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó, dale like y compartirlo con tus amigos para que este proyecto siga creciendo. Te lo agradecería un montón. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.